Millonario contrató a una joven madre soltera como ama de llaves de su propiedad. Cuando regresa temprano de un viaje, la noche envolvía la pequeña casa en las afueras de Medellín con un manto de oscuridad y silencio. Dentro, Lucía Mendoza, con el corazón latiendo desbocado, metía apresuradamente ropa y documentos en una maleta desgastada. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran decididos. A pocos metros, su hijo Mateo, de 5 años, dormía profundamente, ajeno al torbellino de emociones que sacudía a su madre. Un ruido en la calle la hizo sobresaltarse. Sería Eduardo. El miedo la paralizó por un instante, pero la determinación volvió a brillar en sus ojos. Esta vez sería diferente. Esta vez escaparía para siempre. Con delicadeza, despertó a Mateo. «Mi amor, tenemos que irnos», susurró tratando de mantener la calma en su voz. El niño adormilado se aferró a su peluche favorito mientras Lucía lo envolvía en una manta. Salieron sigilosamente por la puerta trasera, la oscuridad convirtiéndose en su aliada. Lucía cargaba a Mateo en un brazo y la maleta en el otro, cada paso alejándola de una vida de abuso y miedo. Las calles desiertas parecían contener la respiración, como si el mundo entero conspirara para ayudarlos en su huida. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a la estación de autobuses. Lucía compró 2 boletos con las manos temblorosas, mirando constantemente sobre su hombro. Cada rostro en la terminal le parecía una amenaza. Cada sonido la hacía estremecer. El amanecer los encontró en un autobús destartalado, avanzando por carreteras sinuosas entre montañas verdes y exuberantes. Mateo dormía con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, mientras Lucía miraba por la ventana, sus ojos reflejando una mezcla de temor y esperanza. Horas después, el autobús se detuvo en un pequeño pueblo cafetero. Lucía despertó a Mateo con suavidad. «Llegamos, mi cielo. Aquí comenzaremos nuestra nueva vida». Bajaron del autobús, el aire fresco de la montaña llenando sus pulmones. Lucía se orientó y comenzó a caminar por un sendero de tierra, Mateo agarrado firmemente de su mano. A lo lejos, una imponente hacienda cafetera se alzaba entre los árboles, su fachada blanca brillando bajo el sol de la tarde. Con cada paso hacia la hacienda, el corazón de Lucía se aceleraba. ¿Realmente podría empezar de nuevo? ¿Estarían a salvo aquí? Las dudas la asaltaban, pero se obligó a seguir adelante. No tenía otra opción. Al llegar a la entrada principal, Lucía se detuvo, respiró hondo y tocó el timbre. Segundos que parecieron eternos pasaron hasta que la puerta se abrió, revelando a un hombre alto, de rostro serio y ojos penetrantes. «¿Señor Restrepo?», preguntó Lucía con voz temblorosa. El hombre la miró de arriba a abajo, su expresión indescifrable. «Sí, soy Carlos Restrepo. Usted debe ser la nueva ama de llaves». Lucía asintió tratando de sonreír a pesar del nudo en su garganta. «Sí, señor. Soy Lucía Mendoza y este es mi hijo, Mateo». Carlos miró al niño, que se escondía detrás de las piernas de su madre, y luego volvió a fijar su atención en Lucía. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero se limitó a asentir secamente. «Pasen», dijo haciéndose a un lado. «Les mostraré sus habitaciones». Mientras seguían a Carlos por los pasillos de la hacienda, Lucía no pudo evitar maravillarse ante la elegancia del lugar. Cuadros antiguos adornaban las paredes y el aroma a café recién tostado impregnaba el aire. Sin embargo, había algo en la atmósfera, una sensación de tristeza o abandono que no pasó desapercibida para Lucía. Carlos los condujo hasta una pequeña casa anexa a la hacienda principal. «Esta será su vivienda», explicó su tono neutro casi frío. «Mañana a primera hora la señora Ramírez le explicará sus deberes». Lucía asintió, agradecida. «Muchas gracias, señor Restrepo. No lo defraudaré». Por un instante, los ojos de Carlos se suavizaron, y Lucía creyó ver un atisbo de algo. ¿Comprensión? ¿Empatía? Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, y el rostro del hombre volvió a su expresión impasible. «Descansen», dijo simplemente, antes de dar media vuelta y alejarse hacia la casa principal. Una vez solos, Lucía se permitió exhalar profundamente.
Miró a su alrededor, a lo que sería su nuevo hogar, y luego a Mateo, que observaba todo con ojos curiosos. «¿Te gusta mi amor?», le preguntó, agachándose para estar a su altura. Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Es grande, mami. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre?». Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Abrazó a su hijo con fuerza, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir un rayo de esperanza. «Eso espero, mi cielo», susurró. «Eso espero». Mientras desempacaban las pocas pertenencias que habían traído consigo, Lucía no podía dejar de pensar en Carlos Restrepo. Había algo en él, en su mirada, que hablaba de un dolor profundo, de heridas que no habían sanado. Se preguntó qué secretos guardaría esta hacienda, qué historias se esconderían tras sus muros. Esa noche, acostada en la cama junto a Mateo, Lucía miró por la ventana hacia el cielo estrellado. El miedo aún acechaba en los rincones de su mente, pero por primera vez en años se permitió soñar con un futuro mejor. Un futuro donde ella y Mateo pudieran ser felices, donde pudieran vivir sin miedo. Con ese pensamiento cerró los ojos, dejando que el cansancio del viaje y las emociones del día la vencieran. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva vida. Y aunque no sabía qué le depararía el destino en esta hacienda cafetera, Lucía estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Lo que no sabía era que, en la casa principal, Carlos Restrepo también permanecía despierto, atormentado por sus propios demonios, y que el destino caprichoso, como siempre, ya había comenzado a tejer los hilos que entrelazarían sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. El amanecer llegó a la hacienda El Cafetal con una suave bruma que envolvía los cafetales. Lucía se despertó sobresaltada, desorientada por un momento en el entorno desconocido. El peso cálido de Mateo a su lado la ancló a la realidad, recordándole dónde estaba y por qué. Se levantó en silencio, cuidando no despertar a su hijo. Frente al pequeño espejo del baño, Lucía observó su reflejo. Ojeras profundas, el pelo revuelto, pero en sus ojos brillaba una determinación feroz. «Hoy empezamos de nuevo», se dijo en voz baja. Tras vestirse y arreglarse lo mejor que pudo, Lucía despertó a Mateo con suavidad. «Buenos días, mi sol», susurró besando su frente. El niño se removió abriendo lentamente sus ojitos. «Mami, ¿dónde estamos?», preguntó confundido. «En nuestro nuevo hogar, ¿recuerdas? Hoy conoceremos mejor este lugar», respondió Lucía con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Mientras ayudaba a Mateo a vestirse, un golpe en la puerta la sobresaltó. Su corazón se aceleró, el miedo instintivo apoderándose de ella por un momento. Respiró hondo, recordándose que estaban a salvo. Aquí no había nada que temer. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer mayor de rostro amable y ojos vivaces. «Buenos días, soy doña Carmen, el ama de llaves principal», se presentó con una sonrisa cálida. «Vengo a mostrarle la hacienda y explicarle sus deberes». Lucía asintió, agradecida por la amabilidad en la voz de la mujer. «Mucho gusto, doña Carmen. Soy Lucía, y él es mi hijo Mateo». El recorrido por la hacienda fue revelador. La propiedad era inmensa, con la casa principal, varias construcciones anexas y hectáreas de cafetales extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Doña Carmen explicaba cada detalle con paciencia, pero Lucía notó cómo su voz se teñía de tristeza al pasar por ciertas áreas. «Este era el jardín favorito de la señora», comentó doña Carmen al pasar junto a un espacio descuidado lleno de maleza. «Desde que nadie se ha ocupado de él». Lucía sintió una punzada de curiosidad, pero se contuvo de preguntar. No era su lugar indagar en los secretos de la familia. Al llegar a la cocina, se encontraron con otros empleados. Las miradas de curiosidad y desconfianza no pasaron desapercibidas para Lucía. Se presentó con una sonrisa tímida, consciente de que era una extraña en este mundo cerrado. «¿Y el niño?», preguntó una de las cocineras mirando a Mateo con el ceño fruncido. «No causará problemas, ¿verdad?». Antes de que Lucía pudiera responder, la voz profunda de Carlos Restrepo resonó en la cocina.
El niño es bienvenido aquí, dijo con firmeza, su presencia imponente llenando el espacio. Espero que todos hagan que Lucía y su hijo se sientan como en casa. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Lucía, agradecida pero incómoda, se atrevió a mirar a Carlos. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Lucía creyó ver un destello de comprensión en esos ojos oscuros. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por la máscara de frialdad que parecía ser su expresión habitual. El día transcurrió en un torbellino de nuevas tareas y rostros desconocidos. Lucía se esforzó por aprender cada detalle, determinada a demostrar su valía. Mateo, por su parte, pasó el día bajo el cuidado de doña Carmen, quien parecía encantada con el pequeño. Fue al atardecer, mientras Lucía limpiaba uno de los salones, cuando el pasado la alcanzó sin aviso. Un jarrón se deslizó de sus manos, estrellándose contra el suelo. El estruendo la transportó instantáneamente a otra noche, otra casa, donde los platos rotos eran preludio de golpes y gritos. «Eres una inútil», rugía Eduardo, su rostro contorsionado por la ira. «No sabes hacer nada bien». Lucía, encogida en un rincón, trataba de protegerse de los golpes. Lo siento», repetía entre sollozos, sabiendo que sus disculpas caerían en oídos sordos. «Lucía, ¿estás bien?». La voz de Carlos la arrancó del recuerdo. Parpadeó, encontrándose de rodillas en el suelo, rodeada de los fragmentos del jarrón. Carlos estaba agachado frente a ella, su rostro mostrando una preocupación que no había visto antes. «Joyce, lo siento mucho», balbuceó Lucía, las manos temblorosas mientras intentaba recoger los pedazos. «Pagaré por el jarrón, se lo prometo». Carlos la detuvo con suavidad, su mano rozando apenas la de ella. «No te preocupes por el jarrón», dijo en voz baja. «¿Estás herida?». Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas amenazaban con desbordarse y luchó por contenerlas. No podía derrumbarse, no ahora, no frente a él. Por un momento, pareció que Carlos iba a decir algo más. Su mano se quedó suspendida en el aire, como si quisiera consolarla pero no supiera cómo. Finalmente se puso de pie, ayudándola a levantarse. «Tómate el resto de la tarde libre», dijo, su voz volviendo a su tono neutral. «Descansa. Mañana será otro día». Lucía asintió, agradecida y confundida por este gesto inesperado. Mientras se alejaba, sintió la mirada de Carlos en su espalda, intensa y cargada de algo que no podía descifrar. Esa noche, acostada junto a Mateo, Lucía reflexionó sobre su primer día en la hacienda. El miedo seguía ahí, agazapado en las sombras de su mente, pero junto a él había nacido algo nuevo, una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, aquí podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. Lo que Lucía no sabía era que, en ese mismo momento, Carlos Restrepo estaba en su estudio, un vaso de whisky en la mano, mirando una vieja fotografía. En ella, una mujer sonreía radiantemente en medio de un jardín en flor. Carlos pasó un dedo por la imagen, sus ojos llenos de un dolor que el alcohol no lograba ahogar. «Te extraño, María», susurró a la noche. «¿Qué debo hacer ahora?». El silencio de la hacienda fue su única respuesta, mientras los secretos y las heridas del pasado comenzaban a entrelazarse con las promesas de un nuevo comienzo. Los días en la hacienda El Cafetal se fueron hilvanando uno tras otro, formando una nueva rutina para Lucía y Mateo. Cada amanecer traía consigo el aroma del café recién tostado y la promesa de un nuevo comienzo, aunque las sombras del pasado aún acechaban en los rincones de su mente. Una mañana, mientras Lucía barría el corredor que daba al jardín abandonado, la voz de Isabela, la hija adolescente de Carlos, la sobresaltó. «¿Por qué nadie arregla ese jardín? Es un desastre», comentó la joven con desdén, sus ojos fijos en la maleza que había invadido el otrora hermoso espacio. Lucía se mordió el labio, dudando si responder. Finalmente se armó de valor. Tal vez yo podría arreglarlo», ofreció tímidamente. Isabela la miró con sorpresa, como si recién notara su presencia. «¿Tú? ¿Y qué sabes tú de jardines?». «Mi abuela era curandera»,
explicó Lucía, una sonrisa nostálgica dibujándose en sus labios. Me enseñó sobre plantas medicinales y flores. Creo que podría devolverle la vida a este lugar. La adolescente pareció considerarlo por un momento, su rostro suavizándose. A mamá le encantaba este jardín, murmuró, más para sí misma que para Lucía. Luego, como recordando su actitud habitual, se encogió de hombros. Haz lo que quieras. De todos modos, nadie se fija en ese rincón olvidado. Con esas palabras, Isabela se alejó, dejando a Lucía con una mezcla de determinación y aprensión. ¿Se atrevería a tomar la iniciativa sin consultar a Carlos? El miedo a cometer un error, a despertar la ira de alguien, aún pesaba sobre ella como una losa. Esa tarde, después de terminar sus tareas, Lucía se acercó al jardín con cautela. La maleza había crecido sin control, ahogando las pocas flores que aún luchaban por sobrevivir. Con manos temblorosas, comenzó a arrancar las malas hierbas, susurrando palabras de aliento a las plantas maltratadas. «Van a estar bien», murmuró, más para sí misma que para las flores. «Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿verdad?». Tan absorta estaba en su tarea que no notó la presencia de Carlos hasta que su sombra se proyectó sobre ella. Lucía se sobresaltó, girándose rápidamente, el corazón latiendo desbocado en su pecho. «Señor Restrepo, yo... Lo siento, no quería entrometerme», balbuceó poniéndose de pie apresuradamente. Carlos la observó en silencio por un momento, su mirada recorriendo el trabajo que Lucía había comenzado. «¿Quién te dio permiso para tocar este jardín?», preguntó, su voz grave y controlada. Lucía sintió que el mundo se detenía. El miedo, ese viejo conocido, comenzó a trepar por su espalda. «Nadie, señor. Yo pensé que podría mejorarlo. Lo siento mucho, no volverá a suceder», respondió, bajando la mirada, preparándose para lo peor. Para su sorpresa, la reacción de Carlos no fue la que esperaba. «¿Sabes algo de jardinería?», preguntó, su tono suavizándose casi imperceptiblemente. Lucía alzó la vista, encontrándose con los ojos oscuros de Carlos. Por un instante, creyó ver en ellos un destello de algo. «¿Curiosidad? ¿Esperanza?». «Mi abuela me enseñó», respondió con voz queda. «Conozco muchas plantas medicinales y flores. Pensé que podría ser útil». Carlos asintió lentamente, su mirada perdiéndose en el jardín descuidado. «A María le encantaba este lugar», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. Luego, volviendo a fijar su atención en ella, añadió: «Puedes continuar si quieres, pero no descuides tus otras responsabilidades». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía atónita y con el corazón aún acelerado. ¿Acababa de recibir permiso para restaurar el jardín? La idea la llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes, Lucía dedicó cada momento libre al jardín. Mateo, fascinado por las historias que su madre le contaba sobre cada planta, se convirtió en su ayudante entusiasta. Poco a poco, el espacio comenzó a transformarse. Donde antes reinaba el abandono, ahora brotaban nuevas vidas. Caléndulas, manzanilla, lavanda y romero se mezclaban con rosas y jazmines. Fue durante una de estas tardes de trabajo cuando ocurrió algo inesperado. Lucía estaba enseñando a Mateo cómo plantar unas semillas de girasol cuando la voz de Isabela los interrumpió. «¿Qué están haciendo?», preguntó la adolescente, su tono una mezcla de curiosidad y recelo. Lucía le sonrió con calidez. «Plantando girasoles. ¿Quieres ayudarnos?». Isabela dudó por un momento, pero la sonrisa contagiosa de Mateo pareció derretir sus defensas. «Supongo que puedo intentarlo», murmuró, acercándose con cautela. Mientras Lucía guiaba las manos de Isabela para plantar las semillas, notó cómo la tensión abandonaba los hombros de la joven. Por un instante, la máscara de indiferencia se desvaneció, revelando a una niña que anhelaba conexión y cariño. «Mi mamá solía contarme historias sobre cada flor», comentó Isabela en voz baja, sus dedos acariciando suavemente un pétalo de rosa. Decía que cada una tenía su propia personalidad. Lucía sintió que se le encogía el corazón. «Tu mamá tenía razón», respondió con suavidad. «Cada planta es única, como nosotros, solo necesitan cuidado y amor para florecer».
Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas contenidas, pero antes de que Lucía pudiera decir algo más, la joven se puso de pie abruptamente. «Tengo que irme», murmuró alejándose rápidamente. Lucía la observó marcharse, consciente de que había presenciado un momento de vulnerabilidad que Isabela rara vez mostraba. Abrazó a Mateo, agradecida por la presencia de su hijo, por este nuevo comienzo que estaban construyendo juntos. Lo que Lucía no sabía era que Carlos había presenciado toda la escena desde la ventana de su estudio. Sus ojos, usualmente duros e impenetrables, ahora brillaban con una mezcla de emociones: dolor, anhelo y quizás un atisbo de esperanza. Esa noche, mientras Lucía acostaba a Mateo, el niño le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mami, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó con inocencia. Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No lo sé, mi amor», respondió con honestidad. «Pero mientras estemos aquí haremos que cada día cuente, ¿sí?». Mateo asintió, satisfecho con la respuesta, y pronto se quedó dormido. Lucía, sin embargo, permaneció despierta, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El jardín estaba despertando, y con él, algo en su interior también comenzaba a florecer. Pero el miedo aún acechaba en las sombras, recordándole que el pasado podía alcanzarla en cualquier momento. Afuera, la luna iluminaba el jardín renaciente, sus rayos acariciando los nuevos brotes como una promesa silenciosa de días mejores por venir. El aroma de las flores recién abiertas se mezclaba con el del café en el aire fresco de la mañana. Lucía, con las manos hundidas en la tierra fértil del jardín, sonreía mientras observaba a Mateo corretear entre los arbustos persiguiendo una mariposa. Este momento de paz, sin embargo, fue interrumpido por la llegada de un automóvil desconocido a la hacienda. Un hombre de traje elegante y mirada astuta descendió del vehículo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando sus ojos se cruzaron brevemente. Había algo en él que le recordaba a Eduardo, una frialdad calculadora que la puso inmediatamente en guardia. «Buenos días», saludó el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Miguel Álvarez, socio de Carlos, y usted es…». «Lucía Mendoza, la nueva ama de llaves», respondió ella, limpiándose las manos en el delantal, incómoda bajo la mirada escrutadora de Miguel. «Ah, sí. Carlos mencionó que había contratado a alguien nuevo», dijo él, su tono insinuando algo que Lucía no pudo descifrar. «Es un placer conocerla, señorita Mendoza». Antes de que Lucía pudiera responder, la voz de Carlos resonó desde la entrada de la casa. «Miguel no te esperaba hoy», dijo, su tono tensándose visiblemente. Miguel se volvió hacia Carlos con una sonrisa que parecía más una mueca. «Surgieron algunos asuntos urgentes que discutir, viejo amigo». Lucía observó el intercambio con creciente inquietud. La tensión entre los dos hombres era palpable, y por un momento creyó ver un destello de algo oscuro en los ojos de Miguel cuando miró de nuevo hacia ella y Mateo. «Lucía, ¿podrías traernos café a mi estudio?», pidió Carlos, su voz más suave al dirigirse a ella. Asintiendo, Lucía tomó a Mateo de la mano y se dirigió a la cocina, sintiendo la mirada de Miguel clavada en su espalda. Mientras preparaba el café, no pudo evitar que su mente divagara. ¿Quién era realmente este Miguel Álvarez? ¿Y por qué su presencia parecía alterar tanto a Carlos? Con la bandeja de café en las manos, Lucía se acercó al estudio. La puerta estaba entreabierta y las voces de los dos hombres se filtraban al pasillo. «No puedes seguir así, Carlos», decía Miguel, su voz un susurro áspero. «Han pasado 3 años. Es hora de que sigas adelante. No te atrevas a hablar de ella». La respuesta de Carlos estaba cargada de dolor y rabia contenida. «Tú no entiendes». «¿Y esta nueva mujer?», interrumpió Miguel. «¿Es por eso que la contrataste? ¿Para reemplazar a María?». El sonido de un puño golpeando la mesa hizo que Lucía se sobresaltara, casi derramando el café. «Nunca», rugió Carlos. «Nadie podría reemplazar a María. Lucía está aquí para ayudar con la casa y nada más». Lucía se quedó paralizada, su corazón latiendo desbocadamente. ¿De qué estaban hablando? ¿Quién era María? Y más importante aún, ¿por qué la mención de su nombre causaba tanto dolor a Carlos?
Respirando profundamente, Lucía golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Los dos hombres se volvieron hacia ella. Carlos con una expresión de culpa apenas disimulada, Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El café, señor», dijo Lucía, manteniendo la voz lo más neutral posible mientras servía las tazas. «Gracias, Lucía», respondió Carlos, sus ojos encontrándose brevemente con los de ella. Por un instante, Lucía creyó ver vulnerabilidad en esa mirada, pero desapareció tan rápido como había llegado. Mientras se retiraba del estudio, Lucía no pudo evitar sentir que acababa de presenciar algo que no debería. Los secretos de la hacienda parecían más profundos y oscuros de lo que había imaginado. El resto del día transcurrió en una neblina de inquietud. Lucía se sumergió en sus tareas, tratando de no pensar en la conversación que había escuchado. Sin embargo, cada vez que se cruzaba con Carlos, notaba una tensión nueva en su postura, una sombra en sus ojos que no había estado allí antes. Fue al atardecer, mientras regaba las nuevas plantas del jardín, cuando Isabela se acercó a ella. La adolescente parecía nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro como si temiera ser observada. «Lucía», comenzó, su voz apenas un susurro. «Ten cuidado con Miguel». Lucía se volvió hacia ella, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Isabela dudó, mordiéndose el labio. «No es quien dice ser. Yo, creo que tuvo algo que ver con el accidente de mi madre». Antes de que Lucía pudiera responder, Isabela se alejó rápidamente, dejándola con más preguntas que respuestas. El miedo, ese viejo conocido, comenzó a crecer en su pecho. ¿En qué clase de situación se había metido? Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Lucía no pudo evitar abrazarlo con más fuerza de lo habitual. «Te amo, mi cielo», susurró, besando su frente. «Yo también te amo, mami», respondió Mateo, medio dormido. «¿Estás triste?». Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No, mi amor, solo estoy pensando». Cuando Mateo finalmente se durmió, Lucía se sentó junto a la ventana, su mirada perdida en la oscuridad del jardín. Los secretos de la hacienda la rodeaban, amenazantes. Por un momento, consideró tomar a Mateo y huir, volver a empezar en otro lugar. Pero algo la detenía. Tal vez era la conexión que había comenzado a sentir con este lugar, con Isabela, e incluso con el enigmático Carlos. O tal vez era la certeza de que esta vez no podía simplemente huir de sus problemas. Mientras la luna se alzaba sobre los cafetales, Lucía tomó una decisión. Se quedaría. Enfrentaría lo que viniera. Por Mateo, por ella misma y por la extraña familia que había comenzado a formar en este lugar inesperado. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, una figura oscura observaba la hacienda desde la distancia, sus ojos fijos en la ventana iluminada donde ella se encontraba. Eduardo había encontrado su rastro y estaba decidido a recuperar lo que consideraba suyo. La paz que Lucía había comenzado a construir estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. El sol apenas despuntaba sobre los cerros cuando Lucía despertó sobresaltada. Un sueño inquietante se desvanecía en los rincones de su mente, dejando tras de sí una sensación de angustia que no lograba sacudirse. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a Mateo, y se asomó a la ventana. La hacienda dormía bajo un manto de niebla matutina, aparentemente tranquila. Sin embargo, Lucía no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba por cambiar. Mientras preparaba el desayuno en la cocina principal, el sonido de un motor acercándose la hizo tensarse. No era inusual que llegaran visitantes a la hacienda, pero algo en el rugido de ese vehículo le resultaba dolorosamente familiar. Se asomó con cautela por la ventana y sintió que el mundo se detenía. Allí, bajando de un destartalado jeep, estaba Eduardo. El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo los había encontrado? ¿Qué iba a hacer ahora? Su primer instinto fue correr, tomar a Mateo y huir, pero sabía que no llegarían lejos. Estaba atrapada. «Buenos días, Lucía». La voz de Carlos la sobresaltó. No lo había oído entrar en la cocina. «¿Está todo bien? Te ves pálida». Lucía abrió la boca para responder, pero en ese momento el timbre de la puerta resonó por toda la casa.
Era como si el sonido marcara el fin de la paz que había comenzado a construir. Yo, balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Carlos la miró con preocupación, pero antes de que pudiera insistir, doña Carmen apareció en la puerta de la cocina. «Señor, hay un hombre preguntando por Lucía», anunció, su voz cargada de aprensión. «Dice que es su esposo». El rostro de Carlos se endureció instantáneamente. Miró a Lucía y en sus ojos había una mezcla de comprensión y determinación que la sorprendió. «Quédate aquí», le dijo con suavidad pero firmeza. «Yo me encargaré de esto». Lucía quiso protestar, decirle que no entendía en lo que se estaba metiendo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Vio a Carlos salir de la cocina con paso decidido y el miedo se apoderó de ella. ¿Qué pasaría ahora? Desde la cocina podía escuchar retazos de la conversación en la entrada. La voz de Eduardo, esa voz que tantas veces la había aterrorizado, sonaba falsamente amable. «Solo quiero ver a mi esposa y a mi hijo. Estoy seguro de que ha habido un malentendido». La respuesta de Carlos fue firme y clara. «Lo siento, pero Lucía no desea verlo. Le voy a pedir que se retire de mi propiedad». El tono de Eduardo cambió instantáneamente, volviéndose amenazador. «¿Quién te crees que eres para meterte entre mi familia y yo? Lucía me pertenece». El sonido de un forcejeo hizo que Lucía se estremeciera. Sin pensarlo, salió corriendo de la cocina hacia la entrada. La escena que encontró la dejó helada. Carlos y Eduardo estaban enzarzados en una pelea, mientras doña Carmen gritaba pidiendo ayuda. «¡Basta!», gritó Lucía, su voz quebrándose. «Eduardo, por favor, vete». Los dos hombres se separaron, jadeando. Eduardo la miró, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y posesividad que Lucía conocía demasiado bien. «Así que es cierto», escupió Eduardo. «Te has buscado un nuevo protector. ¿Crees que este rico va a quererte cuando sepa lo que realmente eres?» Carlos dio un paso adelante, interponiéndose entre Lucía y Eduardo. «No sé quién eres ni qué crees que sabes», dijo con voz controlada pero cargada de amenaza. «Pero te lo diré una última vez. Vete de mi propiedad o llamaré a la policía». Por un momento, pareció que Eduardo iba a lanzarse de nuevo contra Carlos, pero algo en la postura del hacendado lo hizo dudar. Con una última mirada cargada de odio hacia Lucía, retrocedió. «Esto no ha terminado», amenazó antes de subir a su jeep y alejarse en una nube de polvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sentía que las piernas no la sostendrían por mucho más tiempo. Carlos se volvió hacia ella, su rostro una máscara de preocupación y algo más. ¿Decepción? «Creo que tenemos que hablar», dijo simplemente. Lucía asintió, derrotada. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Mientras seguía a Carlos hacia su estudio, sentía que el mundo que había comenzado a construir se desmoronaba a su alrededor. En el estudio, Carlos le indicó que se sentara antes de servir 2 vasos de whisky. Le ofreció uno a Lucía, quien lo aceptó con manos temblorosas. «Cuéntame todo», dijo Carlos, su voz más suave de lo que Lucía esperaba. Y así, con el corazón en la garganta y los ojos llenos de lágrimas contenidas, Lucía comenzó a desenredar la madeja de su pasado. Le habló de cómo conoció a Eduardo, de cómo al principio todo parecía un cuento de hadas. Le contó sobre el primer golpe, las disculpas, las promesas de cambio que nunca se cumplían. Le habló del miedo constante, de las noches en vela protegiendo a Mateo, de la desesperación que la llevó a huir. Carlos la escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando Lucía terminó, exhausta y vulnerable, él se levantó y se acercó a la ventana, su mirada perdida en los cafetales. «Debiste habérmelo dicho», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Lucía en un susurro. «Tenía miedo. Miedo de que si sabías la verdad, nos echarías. Miedo de que Eduardo nos encontrara. Miedo de... ¿De qué?», preguntó Carlos volviéndose hacia ella. «De que pensaras que no valía la pena», admitió Lucía, bajando la mirada. Carlos se acercó y, para sorpresa de Lucía, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Mírame», le pidió con suavidad.
Cuando Lucía alzó la vista, vio en los ojos de Carlos una comprensión que la dejó sin aliento. «Eres más valiente de lo que crees, Lucía. Has sobrevivido a algo terrible y has protegido a tu hijo. Eso te hace valer más de lo que puedas imaginar». Las palabras de Carlos fueron como un bálsamo para el corazón herido de Lucía. Sin poder contenerse, rompió a llorar, liberando años de miedo y dolor contenidos. Carlos la abrazó con torpeza al principio, pero luego con firmeza, ofreciéndole un consuelo que no sabía que necesitaba. Cuando finalmente se calmó, Lucía se separó, avergonzada por su arranque emocional. «Lo siento», murmuró. «No lo hagas», respondió Carlos. «Todos tenemos heridas, Lucía. Algunas son más visibles que otras, pero todas necesitan sanar». En ese momento, un grito desde el jardín los sobresaltó. «¡Mamá, mamá, ven rápido!» Era la voz de Mateo. Lucía se levantó de un salto, el miedo volviendo a apoderarse de ella. Habría vuelto Eduardo. Corrió hacia el jardín con Carlos pisándole los talones. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. Mateo estaba de pie en medio del jardín, señalando emocionado hacia un rincón. Allí, entre los arbustos, una flor que Lucía nunca había visto antes había florecido. Sus pétalos eran de un azul tan intenso que parecía irreal. «Mira, mami», exclamó Mateo. «Es mágica». Lucía se arrodilló junto a su hijo, examinando la flor con asombro. «Es hermosa», susurró. Carlos se acercó, su rostro una mezcla de emociones. «Es una orquídea azul», dijo con voz entrecortada. «María siempre quiso cultivar una, pero nunca lo logró». Lucía lo miró, comprendiendo de repente. Esta flor, esta pequeña vida que había brotado contra todo pronóstico, era más que una simple planta. Era un símbolo de esperanza, de nuevos comienzos. Mientras el sol se alzaba sobre la hacienda, bañando el jardín en una luz dorada, Lucía sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo seguía ahí, sí, pero ya no la dominaba. Con Mateo a su lado y Carlos ofreciéndole una fuerza que no sabía que necesitaba, se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar lo que viniera. El pasado había llamado a su puerta, pero el futuro, con todas sus incertidumbres y promesas, la esperaba. Los días que siguieron a la aparición de Eduardo fueron tensos en la hacienda El Cafetal. Lucía se movía como una sombra, siempre alerta, temiendo que en cualquier momento su exmarido pudiera reaparecer. Carlos, por su parte, había reforzado la seguridad de la propiedad, pero la inquietud en sus ojos revelaba que no solo era Eduardo quien lo preocupaba. Una tarde, mientras Lucía trabajaba en el jardín, la voz de Isabela la sobresaltó. «¿Es verdad que tu esposo vino a buscarte?», preguntó la adolescente, su tono una mezcla de curiosidad y preocupación. Lucía suspiró, dejando la pala a un lado. «Ex esposo», corrigió suavemente. «Y sí, vino, pero tu padre, Carlos, se encargó de que se fuera». Isabela se sentó junto a ella, arrancando distraídamente briznas de hierba. «Papá parece diferente desde que llegaste», murmuró. «Menos ausente». «Isabela», comenzó Lucía, insegura de cómo abordar el tema. «¿Puedo preguntarte algo sobre tu madre?». La joven se tensó visiblemente, pero asintió. «¿Qué pasó realmente con ella?», preguntó Lucía con suavidad. Isabela guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el horizonte. «Fue un accidente de auto», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «O eso es lo que nos dijeron, pero yo creo que hay más». Antes de que Lucía pudiera indagar más, el sonido de un auto acercándose las interrumpió. Era el vehículo de Miguel. «Tengo que irme», dijo Isabela apresuradamente, poniéndose de pie. «No confío en él, Lucía. Ten cuidado». Lucía observó a la joven alejarse, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos oscuros guardaba esta familia? Esa noche, mientras Lucía acostaba a Mateo, escuchó voces alteradas provenientes del estudio de Carlos. La curiosidad pudo más que la prudencia, y se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «No puedes seguir negando la realidad, Carlos». La voz de Miguel sonaba exasperada. «La empresa está en problemas y necesitamos tomar medidas drásticas». «No voy a despedir a nadie», respondió Carlos con firmeza.
Estas personas dependen de nosotros. ¿Y qué hay de tu hija?, contraatacó Miguel. ¿Vas a arriesgar su futuro por un puñado de trabajadores? Hubo un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado un escritorio. No te atrevas a usar a Isabela para manipularme, gruñó Carlos. Además, hay algo que no cuadra en los números que me has mostrado. Quiero una auditoría completa. El silencio que siguió fue tenso, cargado de una amenaza no dicha. Finalmente, Miguel habló, su voz fría como el hielo. Ten cuidado, Carlos. Recuerda lo que le pasó a María cuando empezó a hacer demasiadas preguntas. Lucía ahogó un grito, su mente conectando los puntos rápidamente. ¿Acaso Miguel estaba insinuando? Fuera de mi casa. La voz de Carlos era apenas un susurro, pero cargada de una furia que Lucía nunca había escuchado antes. Y no vuelvas a mencionar a mi esposa. Pasos apresurados se dirigían hacia la puerta. Lucía apenas tuvo tiempo de ocultarse antes de que Miguel saliera hecho una furia del estudio. Lo vio alejarse por el pasillo, su postura rígida delatando su rabia contenida. Con el corazón latiendo desbocadamente, Lucía se debatió entre entrar al estudio o volver a su habitación. La decisión fue tomada por ella cuando la puerta se abrió completamente, revelando a un Carlos devastado. «Lucía», dijo, su voz ronca. «¿Cuánto has escuchado?» «Lo suficiente», respondió ella con honestidad. «Carlos, ¿qué está pasando realmente?» Él la miró por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión crucial. Finalmente, suspiró pesadamente. «Entra», dijo, haciéndose a un lado. «Creo que es hora de que sepas toda la verdad». Una vez dentro del estudio, Carlos sirvió 2 copas de whisky, ofreciéndole una a Lucía. Ella la aceptó, aunque no bebió. «María, mi esposa», comenzó Carlos, su mirada perdida en el líquido ámbar. «No murió en un simple accidente de auto. Ella había descubierto irregularidades en la contabilidad de la empresa. Creía que alguien estaba desviando fondos». Lucía sintió que se le helaba la sangre. «Miguel», susurró. Carlos asintió sombríamente. «Esa es mi sospecha, pero no tengo pruebas. El día del accidente, María iba a reunirse con un contador independiente. Nunca llegó a esa reunión». «Dios mío», murmuró Lucía, la magnitud de la situación cayendo sobre ella como una losa. «He estado investigando en secreto desde entonces», continuó Carlos. «Pero Miguel es astuto, y ahora con la empresa en aparentes problemas financieros, temo que esté planeando algo grande». Lucía lo miró, viendo por primera vez al hombre detrás de la fachada de frialdad. Un hombre roto por el dolor y la culpa, luchando por proteger lo que quedaba de su familia. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Carlos la miró, una mezcla de sorpresa y gratitud en sus ojos. «Es peligroso, Lucía. No puedo pedirte que te involucres en esto». «No estás pidiendo», respondió ella con firmeza. «Estoy ofreciendo. Carlos, tú me diste un refugio cuando más lo necesitaba. Déjame ayudarte». Por un momento, pareció que Carlos iba a protestar. Pero luego, algo cambió en su mirada. «Hay documentos», dijo finalmente. «En la caja fuerte de la oficina principal. Si pudiera acceder a ellos sin que Miguel lo supiera». Lucía asintió, comprendiendo. «Yo puedo hacerlo. Nadie sospechará del ama de llaves limpiando la oficina». La gratitud en los ojos de Carlos era palpable. Impulsivamente, tomó la mano de Lucía entre las suyas. «Gracias», dijo con voz ronca, «pero prométeme que tendrás cuidado. No podría soportar que algo te pasara a ti también». El calor de su mano y la intensidad de su mirada hicieron que Lucía sintiera un cosquilleo en el estómago. «Lo tendré», prometió. Mientras salía del estudio, Lucía se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea. Ya no era solo una empleada buscando refugio. Se había convertido en una aliada en una peligrosa búsqueda de la verdad. Esa noche, acostada junto a Mateo, Lucía miró por la ventana hacia la luna que bañaba los cafetales. El miedo seguía allí, sí, pero ahora estaba mezclado con una determinación feroz. Por Mateo, por Isabela, por Carlos y por ella misma, descubriría la verdad, sin importar el costo.
Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, una figura oscura observaba la hacienda desde la distancia. Eduardo había regresado, y esta vez no estaba solo. La tormenta que se avecinaba sería más feroz de lo que ninguno de ellos podía imaginar. El amanecer llegó a la hacienda El Cafetal con una quietud engañosa. Lucía se despertó antes del alba, su mente repasando el plan que había trazado con Carlos la noche anterior. Hoy sería el día en que intentaría acceder a los documentos de la caja fuerte. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. El peso de lo que estaba a punto de hacer la abrumaba, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba. Por el rabillo del ojo vio a Carlos entrar en la cocina, su rostro una máscara de preocupación apenas disimulada. «Buenos días», murmuró él, su voz baja y tensa. «¿Estás segura de esto?» Lucía asintió, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Lo estoy. No te preocupes, seré cuidadosa». Justo cuando Carlos estaba a punto de responder, el sonido de un motor acercándose los alertó. Se miraron con alarma, reconociendo el rugido característico del vehículo de Miguel. «No debería estar aquí hoy», gruñó Carlos, su cuerpo tensándose visiblemente. Lucía sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero se obligó a mantener la calma. «Quizás sea mejor así», susurró. «Su presencia puede ser la distracción perfecta». Carlos la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Ten cuidado», repitió antes de salir a recibir a su indeseado socio. Lucía esperó unos minutos, escuchando las voces apagadas de los dos hombres alejándose hacia el estudio. Cuando estuvo segura de que el camino estaba despejado, se dirigió con determinación hacia la oficina principal. El corazón le latía con fuerza mientras entraba en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Sus ojos se posaron inmediatamente en el cuadro que ocultaba la caja fuerte. Con manos temblorosas, lo apartó, revelando la combinación que Carlos le había confiado. Justo cuando estaba a punto de introducir los números, un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana. Lucía se congeló, reconociendo la voz de Isabela. Sin pensarlo dos veces, abandonó la oficina y corrió hacia el origen del sonido. La escena que encontró en el jardín la dejó helada. Eduardo estaba allí, sosteniendo a Isabela con un brazo, mientras con el otro apuntaba un arma hacia Carlos y Miguel, que se mantenían a distancia, sus rostros pálidos de horror. «¡Lucía!», rugió Eduardo al verla, justo a tiempo para la fiesta familiar. «Eduardo, por favor», suplicó Lucía, su voz quebrándose. «Suelta a Isabela, ella no tiene nada que ver con esto». «¿No?», se burló él, apretando su agarre sobre la aterrorizada adolescente. «Creo que tiene mucho que ver. Después de todo, es la hija del hombre que me robó a mi familia». Carlos dio un paso adelante, sus ojos ardiendo de furia. «Yo no te robé nada. Lucía vino aquí buscando refugio de ti, de tu abuso». Eduardo soltó una carcajada amarga. «¿Abuso? ¿Es eso lo que te ha contado? Lucía siempre fue buena para inventar historias». «¡Basta!», gritó Lucía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eduardo, por favor, si quieres lastimarme, hazlo, pero deja ir a Isabela». Por un momento pareció que Eduardo iba a ceder, pero entonces Miguel habló. «Esto es ridículo», espetó, dando un paso hacia Eduardo. «Suelta a la niña y lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Todo sucedió en cuestión de segundos. Eduardo, enfurecido por la intervención de Miguel, aflojó su agarre sobre Isabela. La joven, aprovechando el momento, logró zafarse y corrió hacia su padre. Eduardo, cegado por la rabia, apuntó su arma hacia ella. Lucía no lo pensó, se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre la bala y la niña. El disparo resonó en el jardín, seguido de gritos de horror. Lucía sintió un dolor agudo en el hombro y cayó al suelo. A través de la bruma del dolor, vio a Carlos lanzarse sobre Eduardo, desarmándolo en una lucha feroz. Miguel, sorprendentemente, se unió a la pelea, ayudando a someter al atacante. Isabela se arrodilló junto a Lucía, sus manos presionando la herida mientras sollozaba. Lo siento tanto», repetía una y otra vez. Lucía, luchando por mantenerse consciente, vio cómo Carlos y Miguel finalmente inmovilizaban a Eduardo. En ese momento, sirenas de policía se escucharon a lo lejos acercándose rápidamente.
Miguel, jadeó Carlos, mirando a su socio con una mezcla de confusión y gratitud. ¿Tú llamaste a la policía? Miguel asintió, su rostro una máscara de culpa y arrepentimiento. Lo hice en cuanto vi a este loco merodeando por la propiedad. Carlos, hay algo que necesito confesarte. Pero Carlos ya no lo escuchaba. Corrió hacia Lucía, arrodillándose a su lado y tomando su mano entre las suyas. «Aguanta, por favor», suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. «La ayuda está en camino». Lucía lo miró, una débil sonrisa en sus labios. «Estoy bien», susurró. «Isabela está a salvo, eso es lo que importa». Mientras las sirenas se acercaban y el caos reinaba a su alrededor, Lucía sintió que la oscuridad la envolvía. Lo último que vio antes de perder la conciencia fueron los ojos de Carlos, llenos de un amor y una preocupación que ya no podía negar. La tormenta había llegado con toda su furia, dejando tras de sí un camino de destrucción y verdades reveladas. Pero en medio del caos, una chispa de esperanza brillaba, prometiendo un nuevo amanecer para todos los involucrados. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que Lucía escuchó al recuperar la conciencia. Abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz brillante del hospital. A su lado, dormido en una silla incómoda y con el rostro marcado por la preocupación, estaba Carlos. «Carlos», susurró Lucía, su voz ronca por la falta de uso. Él se despertó de golpe, sus ojos iluminándose al verla despierta. «Lucía», exhaló tomando su mano con delicadeza, «gracias a Dios que estás bien». «Mateo, Isabela», comenzó Lucía, intentando incorporarse. «Shh, tranquila», la calmó Carlos, ayudándola a recostarse nuevamente. «Están a salvo. Mateo está con doña Carmen en la hacienda, e Isabela está aquí en el hospital, pero solo por precaución. Tú eres quien nos tenía más preocupados». Lucía asintió, sintiendo que el alivio la inundaba. Entonces los recuerdos de lo sucedido la golpearon con fuerza. «Eduardo», murmuró, el miedo reflejándose en sus ojos. «Está bajo custodia policial», respondió Carlos con firmeza. «No volverá a lastimarte, te lo prometo». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Carlos habló, su voz quebrada por la emoción. «Lucía, yo no sé cómo agradecerte lo que hiciste. Te arriesgaste por Isabela, por todos nosotros». Ella sonrió débilmente. «Ustedes se convirtieron en mi familia, Carlos. Haría cualquier cosa por protegerlos». Carlos apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Hay algo que debo decirte», comenzó. Mientras estabas inconsciente, Miguel confesó todo. Lucía lo miró, sorprendida. «¿Todo?». Carlos asintió. Él estaba desviando fondos de la empresa tal como María sospechaba, pero el accidente de María fue realmente eso, un accidente. Miguel la estaba siguiendo ese día, planeando confrontarla, cuando perdió el control de su vehículo y la embistió sin querer. «Dios mío», susurró Lucía procesando la información. «El peso de la culpa lo estaba consumiendo», continuó Carlos. Cuando vio a Eduardo merodeando la hacienda, algo en él se quebró, llamó a la policía y decidió confesar todo. Lucía guardó silencio por un momento, asimilando la revelación. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó finalmente. «Miguel enfrentará las consecuencias legales de sus acciones», respondió Carlos, «pero su confesión también nos ha dado la oportunidad de salvar la empresa y los empleos de muchas familias». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, revelando a Isabela y Mateo. El pequeño corrió hacia la cama, sus ojos llenos de lágrimas. «¡Mami!», exclamó abrazando a Lucía con cuidado. Isabela se acercó más despacio, su rostro una mezcla de culpa y gratitud. «Lucía, gracias», dijo con voz temblorosa. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». Lucía extendió su mano libre hacia la joven, quien la tomó con timidez. «No hay nada que agradecer, cariño. Estamos a salvo, eso es lo que importa». Carlos observaba la escena con una nueva luz en sus ojos. Por primera vez en años, sintió que el peso que cargaba comenzaba a aligerarse. «Creo», dijo suavemente,
que es hora de que hablemos sobre el futuro. 3 meses después, la hacienda El Cafetal bullía de actividad. El jardín, una vez abandonado, ahora florecía con vida y color. Lucía, con el brazo aún en cabestrillo pero con una sonrisa radiante, supervisaba la plantación de nuevas flores medicinales. Carlos se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿Cómo va todo, mi amor?», preguntó besando su mejilla. Lucía se recostó contra él, suspirando contenta. «Perfecto. El nuevo programa de reinserción laboral para mujeres víctimas de violencia está teniendo una respuesta increíble. No podría estar más orgulloso», dijo Carlos, su voz llena de admiración. «Has transformado este lugar, Lucía. No solo el jardín, sino nuestras vidas». Desde la distancia, vieron a Mateo e Isabela jugando cerca de la fuente recién restaurada. La risa de los niños llenaba el aire, un sonido que una vez pareció imposible en ese lugar. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó Lucía girándose para mirar a Carlos. Él negó con la cabeza sonriendo. «Nunca, pero estoy agradecido cada día por esta segunda oportunidad». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los cafetales, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Lucía reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. El miedo, el dolor, la incertidumbre, todo había valido la pena por este momento de paz y amor. «Te amo», susurró, besando suavemente a Carlos. «Y yo a ti», respondió él, estrechándola en sus brazos. «Siempre». En el jardín, la orquídea azul que había florecido contra todo pronóstico ahora estaba rodeada de nuevos brotes. Era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra la manera de florecer. Lucía miró hacia el futuro con esperanza. El pasado había dejado sus cicatrices, sí, pero también la había fortalecido. Ahora, con su nueva familia a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera depararle. Porque al final había aprendido la lección más valiosa de todas. El amor, el verdadero amor, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas y transformar las vidas de maneras que nunca imaginamos. Y así, en la hacienda El Cafetal, una nueva historia de amor, redención y segundas oportunidades comenzaba a escribirse, prometiendo un futuro lleno de esperanza y felicidad para todos los involucrados.